Mi video trató sobre las diferencias de las pantallas LCD y las LED. Y las LED. ¿Y Ujú. cuál es la diferencia que más recuerda? Que las LCD, o sea, por su acrónimo que quiere decir metal líquido, Ujú, que utilizan más capas porque estas no pueden producir luz por sí mismas, ujú, y las LED sí pueden producirlo por lo que necesitan menos capas, necesitan la mitad, solo 4, correcto. y las LCD necesitan 8. Muy bien, Luis. Eso es un factor bien interesante, ¿no? Que las OLED necesitan menos capas, porque por sí mismas emiten una luz ya de color. En cambio, como hemos visto, en las LCD necesita un filtro, ¿no? De color que es el que le da el color, obviamente, ¿no? El polarizador. Ajá, el polarizador. Hoy ya también vamos a hablar un poquito del polarizador, pero qué bueno que nos hayas hecho esa referencia, ¿no? Acuérdense, lo que dice Luis, jóvenes, es algo que quiero que también recuerden todos. Las pantallas OLED tienen menos capas que las LCD, ¿no? Muy bien, Luis, muchas gracias. ¿Alguien más se anima a participar y darnos su experiencia del video que encontró? ¿Sí? Astrid, Xiomara, Tiago. ¿Alguien más se anima? Bueno, ya que nadie más se anima, vamos a empezar lo que tenemos preparado para el día de hoy, que también va a ser a modo de recordar. Acá sí necesito que participen, porque ya sea escribiendo o ya sea comentando, porque si no participan acá, no sé cómo va a dar su calificación de participación en clases. Acuérdense, esa es una parte muy importante de su nota. Entonces yo necesito que participen para ver justamente lo que han estado revisando. Ya. ¿Qué es la información? ¿Quién recuerda? A ver, esto yo les dije para todo el año. Tecnología, información y comunicación. ¿Se acuerda alguien? Pueden escribirme en el chat. O pueden decirlo, ¿no? ¿Qué es la información? ¿Quién recuerda qué es la información? ¿Cuál es la clave cuando hablamos de información? Ya, Luis y Víctor tienen ya sus 2 puntos porque hoy día nos han compartido su experiencia. ¿Quién más nos dice qué es la información? Pueden usar el chat o pueden decirlo. ¿Alguien recuerda qué es la información? Esta clase va a ser puro participación, así que Un pónganse conjunto organizado de datos. un conjunto organizado de datos. Correcto, Nicolás. La palabra clave, como bien mencionas, es organizado, ¿no? La información es organizada. Por esa razón, solo las personas entendemos la información. Organizado y procesado. Acuérdense de eso, ¿eh? Con organizado ya está bien. Procesado porque se materializa muchas veces en gráficos, datos escritos, ¿no? Imágenes, pero el hombre puede interpretar, ¿no? El ser humano puede interpretar. No se olviden, eso es un concepto clave para todo el curso. Vamos al siguiente. A ver. No. La clase anterior hablamos bastante de color. Entonces yo quiero que esta clase me digan y me escriban qué tipos de color aprendimos la clase pasada. Recuerden, son 2 los tipos de color que aprendimos. ¿Cuáles son esos? Pueden escribirme en el chat o pueden comentar. A ver, por favor, necesito su participación Los en el de chat o pigmento y de luz. pigmento y luz. Correcto, Nicolás. No, dije yo, Luis. Ah, Luis, disculpa, vi ahí mal. Muy bien, Luis. Es correcto. Nosotros aprendimos acerca de los colores pigmento y los colores luz. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién nos puede decir cuál es la diferencia de los colores pigmento y de los colores luz? ¿Dónde encontramos los colores pigmento? Por ejemplo, a ver, más sencillo. ¿Esto a qué representa? ¿A los colores pigmento o a los colores luz? En esta imagen vemos justamente el acercamiento a una pantalla, ¿no? Yo quiero que me digan a qué representa esta imagen, ¿no? ¿A los colores pigmento o a los colores luz?
Pigmento. Pigmento. A los colores principales, dice por ahí, Aarón. A los colores luz. A los colores luz. ¿Quién comentó? Soy Nicolás. Nicolás, gracias Nicolás. Sí, correcto. Las pantallas, ¿no? Justo yo les explicaba, ¿no? Los colores luz son los colores que perciben nuestros ojos, ¿no? En nuestros ojos, y ahora vamos a ver más adelante, tienen conos y bastones, ¿no? La idea es que en este caso las pantallas emiten la luz que nuestros ojos perciben. Por eso es un ejemplo claro de los colores luz. ¿Cuál sería un ejemplo de los colores pigmento? ¿Alguien recuerda? Acá en esta pantalla veíamos, ¿no? Justo el acercamiento a varios píxeles. Acá decía Wikipedia. Se nota, ¿no? Que acá hay píxeles que están apagados. Pero ¿alguien recuerda un ejemplo de los colores pigmento? Las tintas de las impresoras. Correcto, las tintas de las impresoras son colores pigmento. ¿Cuál más sería un color pigmento? Ahorita La en pantalla les pintura. he puesto las tintas, ¿no? Para que justamente algo similar a las tintas, ¿qué más sería? La pintura. Las pinturas, correcto. Muy bien, Luis. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿no? Que los pigmentos son materiales, se adhieren, se añaden. Eso es la característica, ¿no? Y yo les mostré en la clase pasada un gráfico en el cual justo se explica cómo estos materiales absorben la mayoría de longitudes de onda y hacen rebotar aquella longitud de onda que luego nosotros vemos y es la percepción del color que vemos. Es decir, los materiales de un determinado color absorben todos los colores menos el color que nosotros percibimos, porque ese color es el que refleja y llega a nuestros ojos. Ese es un criterio importante, interesante, que quiero que no olviden. Ahora, es interesante que ustedes sepan que las impresoras, y seguro lo saben, funcionan muchas con tinta y otras no usan tinta, usan un polvillo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese polvillo que usan muchas impresoras que no es tinta? Es un polvillo similar a esto, pero ¿alguien conoce cuál es el nombre? ¿No? Hay impresoras a tinta, hay impresoras a láser y hay impresoras a... ¿Quién nos dice? ¿Quién sabe? ¿Quién ha escuchado? ¿No? Más lo usan las impresoras grandes o las fotocopiadoras también, ¿no? Ahora hay fotocopiadoras a color. Es más, en el colegio hay una fotocopiadora que funciona con esto, que vienen unos tubos, pero es como un polvillo. ¿Alguien ha visto esto alguna vez? ¿Sabe qué es? Esto es tóner, no se olviden. Impresoras hay de tinta, hay de láser y hay de tóner. Y la mayoría de lugares donde se usa tóner son las fotocopiadoras, pero hoy en día también hay fotocopiadoras a color, como la que ustedes... Y estos utilizan tóner, como es la imagen que ustedes ven en pantalla. También, obviamente, como son pigmentos, se utiliza colores, pigmento. No se olviden, por favor. Estamos repasando porque va a haber una práctica, les voy adelantando, va a haber una práctica la próxima clase y yo necesito que en su práctica salgan bien. Siguiente pregunta. Ya. ¿Qué células son las células fotosensibles de nuestros ojos? Antes también lo comenté. ¿Alguien recuerda cuáles son el nombre de las células fotosensibles de nuestros ojos? Los córneas. Los córneas. Córneas. Las córneas, no. Las córneas son una célula importante de nuestros ojos, pero no son las fotosensibles. Son una parte de la córnea más que una célula. Pero hay unas células que, justo cuando hablábamos de los colores luz, explicábamos, ¿no? Y eso necesito que recuerden. Son dos células importantes que están en nuestros ojos. Pueden buscarlo, pueden ver sus clases pasadas, pero necesito que participen. Hasta ahorita Nicolás, Luis y Víctor están participando. Muy bien, Esteban.
Las células más importantes de nuestros ojos, ¿no? ¿Alguien más tiene la respuesta? Esteban ya nos ha dado la respuesta. ¿Alguien más tiene la respuesta? Yo A ver, ¿quién tiene la respuesta? soy Nicolás, bastones y cono. Correcto, Aarón también dio la respuesta, bastones y conos. Ya, Nicolás y Aarón también. Correcto. Los conos y los bastones son el nombre de las células fotosensibles a la luz, que necesito que recuerden, por favor, conos y bastones. ¿Ya? Conos y bastones. Ahora, quiero también mostrarles este gráfico, ya que estamos en este ejemplo, para que entiendan el proceso. Cuando la luz entra a nuestros ojos, miren, aquí está nuestro ojo. La retina es una parte, como les decía. La luz entra y se va hasta el fondo. Llega hasta la parte fondo de la retina, pero en la retina hay varios tipos de células. Fíjense, este es un aumento de la retina. Llega y estos de acá son los conos y estos más delgaditos son los bastones. Como estas células son las sensibles a la luz, emiten una reacción que luego pasa a las células ganglionares y bipolares, que son las que están acá. Y es de atrás hacia adelante, si se dan cuenta, ¿no? De atrás hacia adelante, que finalmente emiten una señal que va a la corteza visual que está en nuestro cerebro, ¿no? Así es como funcionan nuestros ojos y así es como percibimos la luz. Y ahora quiero, ya que estamos hablando de los conos y de los bastones, que fijen su atención en lo siguiente. Esto es un ejemplo de un cono y de un bastón, ¿no? La persona que lo descubrió se llamó Max Schulz. Entonces, si se dan cuenta, justamente tiene el nombre de cono por la forma menos alargada que la del bastón, que también se notaba en la gráfica anterior, ¿no? Si recuerdan, en esa gráfica anterior también estaba, vamos a ponerlo. Acá también está, ¿ven? Los conos son más anchos y los bastones son más delgados. Entonces, lo que yo quiero que vean en esta siguiente imagen, bueno, esto es un poco más anatomía, ¿no? Pero yo quiero también mostrarles porque justamente los bastones son aquellos que nos permiten percibir los tonos oscuros, la oscuridad. Y los conos son los mágicos, porque los conos pueden percibir estos tres tipos de colores: el azul, el verde y el rojo. ¿Y eso a qué nos recuerda? A ver, nos recuerda justamente a lo que hablábamos de la representación que tienen las pantallas para estas características, ¿no? Y eso es lo que quiero que recuerden. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál de las células del ojo son sensibles al azul, el verde y el rojo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién nos dice? ¿Cuál de las células del ojo es fotosensible al azul, rojo y verde? ¿Cuál es la respuesta? Ah, pues están escribiendo. Correcto, Aarón, correcto, Esteban. Entonces ya saben, si yo les pregunto, ¿cuál de las células es sensible a la oscuridad, ¿no? A los colores. Ustedes me tienen que poner bastón. Correcto, correcto, Aaron. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden. Por eso les estoy mostrando, les estoy dando las fijas de su examen. Siguiente. Ahora sí, ¿cuáles son las tecnologías de pantallas que hemos estudiado? A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Quién nos dice? ¿Cuáles son las tecnologías de pantalla que hemos estado estudiando? Estudiamos dos tecnologías. Plasma. Plasma, no. Plasma es una tecnología que efectivamente es una tecnología de pantalla, pero la tecnología plasma no la hemos tocado porque hoy en día ya dejó de ser OLED, utilizada. OLED y LCD. Correcto, Jesús, correcto, Nicolás. OLED y LCD. Son las dos tecnologías que yo quiero que recuerden para fines de este curso, ¿no? LCD y OLED. Y un poco cuando nos explicaba Luis sobre el video que ha visto, ¿no? Justamente está relacionado a esto. Vamos a ahondar un poco en esto porque necesito que eso también lo recuerden. En principio, quiero comentarles lo siguiente, a manera que ustedes también recuerdan. ¿Para qué sirve el cristal líquido? Primero, ¿quién tiene cristal líquido?
¿Cuál de estas dos tecnologías? LCD. LCD, ¿correcto, Luis? LCD, ¿verdad? Ya. ¿Para qué sirve el cristal líquido? Correcto, Aaron. ¿Para qué sirve el cristal líquido? ¿No? ¿Alguien recuerda? Porque yo les mostré un esquema la clase pasada, ¿no? Donde, como también Luis nos comentó al inicio, ¿no? Que las LCD tiene más capas, ¿no? Pero el cristal líquido es una de las capas más importantes, ¿no? ¿Alguien recuerda para qué sirve esa capa? Esa capa Para doblar, para, para que se doble. para que se doble, tiene algo que ver con doblar, pero no es en el sentido físico de doblar, es un poco más con el tema de la luz, ¿no? Que reflejan la luz de diferente color. El color no tiene que ver con el cristal líquido. La luz sí, ¿por qué? Porque el cristal líquido lo que hace, ¿para qué sirve? Es para cambiar la intensidad de la luz. Y ahora quiero que entiendan a qué me refiero con intensidad de la luz. Tal vez alguna vez les ha pasado antes en los focos, ¿no? Que no alumbra mucho, está bajito la luz, pero hay otros focos que sí son muy intensos, la luz es muy fuerte. Eso me refiero con la intensidad de la luz. Cuando la luz no es muy intensa, no se ve mucho. Cuando la luz es intensa, como de un reflector, se ve muy claro, porque hay bastante luz. Entonces, el cristal líquido sirve para cambiar esa intensidad de la luz. Quiero que recuerden el esquema que tiene en este caso, estas pantallas. Como también lo comentó Luis al inicio, tienen varias capas. Lo primero que quiero que recuerden es que la primera capa, la capa 1, ¿no? Dice, emisora de luz blanca. Esa capa normalmente está hecha de LED. Es decir, tiene luz blanca, tiene LEDs atrás, ¿no? Algunos que han hecho vi un video de un, y ahora voy a compartirle luego, como le digo, los videos que ustedes han buscado. Hay un video muy interesante donde hablan de una fábrica, y en la fábrica se ve justamente que primero ponen los LEDs, ¿no? La capa 1. Por eso las pantallas LCD son por lo general LCD LED, porque la fuente de luz es una fuente LED, ¿no? Y luego viene esta capa que es un polarizador. Si ustedes ven el gráfico acá, ustedes deben saber para esto que la luz son ondas electromagnéticas. Cuando las ondas electromagnéticas de la luz tienen diferente dirección, se dice que no está polarizada, como hasta esta parte. El polarizador es como una rejilla. Imagínense una rejilla y una cuerda. Si ustedes la cuerda la mueven de horizontal, no va a pasar. Pero si la mueven de vertical, sí va a pasar. A eso se refiere con polarizar. ¿Y por qué es importante polarizar? Porque es la forma como admiten o no admiten la luz. Entonces, fíjense, esta capa de cristales, ¿cuál es su objetivo? Como les digo, cambiar la intensidad de luz. Cuando pasa corriente, permite que la luz, miren acá, la luz pasa en el mismo sentido vertical, y al final, como hay otro filtro polarizador, ya no puede pasar la luz. Y como no pasa la luz, el píxel se torna de color negro. Es decir, no hay luz. En el otro caso, cuando esto está abierto, fíjense, la polarización de la luz cambia de vertical a horizontal. Y cuando llega a este filtro, como está en horizontal, sí puede pasar. Entonces vemos la luz blanca. Y si yo hago una variación en la corriente, voy a hacer que la luz sea más blanca, menos blanca. Y luego, ¿para qué me sirve tener poder jugar con la intensidad de la luz? Porque si yo pongo el filtro de color, y ustedes saben que con esos tres colores, el rojo, el azul y el verde, yo puedo formar cualquier color. Lo único que tengo que hacer es cambiar la intensidad que tiene esos colores. Por eso es importante la capa de cristal líquidos. ¿Cuál es la función? ¿Quién me dice? Si yo les pregunto, ¿cuál es la función del cristal líquido en su test? La función es cambiar la intensidad de la luz.
No lo olvide. En el caso de las OLED es curioso, porque el caso de las OLED, como bien explicaba Luis al inicio, no tienen tantas capas, tienen menos capas, tienen solo 4 capas. ¿Y qué pasa? Que este proceso de dar color a la luz blanca lo hacen los OLED, es decir, los LED orgánicos ya emiten luz de color desde un principio. No emiten luz blanca como el caso de los LCD. Tiene sus ventajas y desventajas. Hoy en día los OLED son una tecnología nueva, pero con el tiempo no duran tanto como las LCD. Sin embargo, cada vez más están mejorando. Les estoy dejando acá 2 recursos, un video y un artículo. En el artículo, si a ustedes les interesa este tema, pueden leerlo con calma y van a ver imágenes como la que les estoy mostrando y mayor detalle. Si les interesa este tema, pueden revisarlo. Pero para motivos del curso, yo quiero que necesiten, que recuerden que el cristal líquido sirve para cambiar la intensidad de la luz. ¿Y por qué es importante la intensidad de la luz? Porque nos va a permitir manejar cualquier tipo de color. No lo olviden. Siguiente. Profe. Acá quiero mostrarles el efecto de los filtros. ¿Por qué es importante los filtros? Muy aparte de que en el ejemplo de los LCD nos permite admitir o no admitir luz. Normalmente se usan filtros para mejorar el contraste. ¿Qué es el contraste? El contraste es qué tanta es la diferencia del color. Y ustedes van a entenderlo con esta imagen. La imagen del lado izquierdo no tiene filtro o polarizador. Entonces, si ustedes ven el cielo y la nube, hay un tono claro, un tono blanco. En cambio, en la otra imagen, el contraste es completo. Se nota claramente la diferencia entre lo que es nube y lo que es cielo. A eso me refiero con contraste, cuando es completamente notorio la diferencia del color. Esto es uno de los usos de los filtros, además de lo que les he mostrado en los LCD. Siguiente. Ya. Esto también es algo importante porque lo van a ver cada vez que vean una televisión. Van a decir, tipo de matriz, ¿no? IPS. Lo que quiero que recuerden que el IPS no es nada más que una variación de los LCD. Si yo les pregunto, ¿a qué tecnología está relacionado el IPS? Alternativa A, LCD. Alternativa B, OLED. La respuesta es LCD. Eso es lo que quiero que entiendan, que el IPS básicamente permite, como ustedes bien han visto en el esquema del LCD, sale luz en una sola dirección. Por esa razón, muchas veces si tú ves la televisión de un costado, no la ves bien, no se nota tan claro. Entonces, por esa razón han mejorado esa dirección de la luz, ¿no? De tal manera que hoy en día, con el LCD IPS, tú puedes ver de costado el televisor y lo vas a ver con claridad. Entonces, eso quiero que recuerden para su test. Si les pregunto, ¿el IPS a qué tecnología está relacionada? La respuesta es LCD, porque sigue siendo una tele LCD. Ahora sí, yo quiero que me digan de estos celulares, miren, acá hay varios celulares, el S2, el S3, el S4 y el Nexus 6. ¿Cuál de estos celulares tiene una densidad por píxel más grande? El. Espera. El S2. Ya. El S2 tiene los píxeles más grandes, pero estamos hablando de densidad de píxeles, la cantidad de píxeles por unidad de medida. Ah, el S4. El S4. Ahí hay uno todavía que es más grande que el S4 en densidad de píxeles. ¿Correcto, Aaron? ¿Quién más me dice la respuesta? Pueden escribir. Miren que no están participando mucho Xiomara, Astrid, Víctor. Hablé yo, profe, sí, Nicolás. Ah, no, los que no están participando, está diciendo. Ay. Tú sí estás participando. Correcto, Esteban. Sí. Correcto, Astrid.
Correcto, Jesús. Quiero que todos estén claros en eso, ¿no? Por lo tanto, de estas pantallas, ¿cuál tiene mejor calidad? Justamente aquella que tiene la densidad de píxeles más altas. Yo en su examen también les voy a dar varios celulares y yo les voy a pedir que ustedes me digan cuál es de mejor calidad con respecto a la pantalla y cuánto es la densidad de píxeles que tienen esos celulares. Correcto. Entonces, la respuesta acá, como varios han dicho, es el Nexus 6. El Nexus 6 tiene los píxeles más pequeños, ¿no? Por lo tanto, en un espacio tiene mayor cantidad de píxeles, entonces la densidad de píxeles es alta, por lo tanto, la calidad es más alta. Eso es lo que quiero que recuerden. Ahora, ¿cuál es la profundidad de color de una imagen en blanco y negro? ¿Cuál es la profundidad de color, que es otro concepto que aprendimos en la clase pasada, en una imagen en blanco y negro? Por ahí dicen 8, no está bien 8. Blanco y negro, solamente dos colores. ¿Cuánto es la profundidad de color? 2 tampoco, porque 2 es la cantidad de colores. La profundidad de color es la cantidad de bits. Por ahí me dice Luis 1. Por ahí me dicen 16. 2 al cuadrado también. La respuesta correcta es 1. Necesito que lo entiendan bien. La profundidad de color es la cantidad de bits. Con un bit yo puedo obtener hasta 2 colores, porque puede ser 1 para el blanco y 0 para el negro. Entonces, una imagen en blanco y negro tiene una profundidad de color de 1. No se olviden, eso también es fija. Si yo les pregunto ahora, ¿cuántos colores tiene una imagen con profundidad de color de 8? ¿Cuál es la respuesta? Una imagen con profundidad de color de 8, ¿cuántos colores tiene? Por ahí me dicen 64. 64 no es la respuesta. Por ahí me dan la respuesta. Hay una persona que ya me dio la respuesta. 8 al cuadrado, no, 8 al cuadrado. ¿Cómo? 26. 26 no. Ahí había otra persona que me dio la respuesta. Sería 2 a la 8. Acuérdense, en el caso del blanco y negro es 1, entonces 2 a la 1. 2 a la 1 es 2. En el caso de una profundidad de color de 8, sería 2 a la 8. ¿Y cuánto es eso? 2 a la 8, 2 por 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 2, sería 256. No lo olviden. Entonces, sí, correcto, Víctor, ahí también la voy a calcular, Víctor. Si ustedes tienen que elevar la cantidad de profundidad de color 2 a la cantidad de profundidad de color para obtener la cantidad de colores totales. Y justamente es lo que les preguntaba esto, ¿no? ¿Cuánta es la profundidad, cuántos colores tiene una imagen con profundidad de color de 8? Como les decía, 2 a la 8, 256 colores. No se olviden, un bit blanco y negro, 8 bits escala de grises, e incluso, ¿cuál es la profundidad de color de RGB? Donde utilizan para cada... ¿Recuerdan cuánto es la profundidad del RGB? Profundidad de color, ¿ah? No cuántos colores. En el RGB hay 3 canales, rojo, verde y azul. Por cada canal se utilizan Las imágenes en modo de escala de... por cada canal se utilizan 8 bits. 8 bits. Sí. Ya, pero como son 3 canales, ¿cuánto es la profundidad de color total?
Hay 8 para el rojo, 8 para el verde, 8 para el azul. ¿Correcto, Víctor? ¿Correcto, Luis? ¿Correcto, Esteban? 24. Correcto. Luis, Víctor. Sería 24. 24 es la profundidad del color. Si ustedes hacen 2 a la 24, sería la cantidad de colores. Y yo necesito que recuerden esa cifra también, porque la mayoría de imágenes está en RGB, por lo tanto, inclusive los televisores, la mayoría son de 20, tienen una profundidad de color de 24. Entonces, normalmente pueden tener 16.7 millones de colores. Esa cifra también necesito que recuerden. ¿Por qué? Porque así van a entender por qué ven mejor los colores en la tele. La tele normalmente tiene una profundidad de color de 24. Hay algunos que tienen más bits, ¿no? En este caso, acá me he equivocado, acá son 24 bits, ¿no? Cuando son 24 bits, entonces tienen esta cantidad de colores. Pero el ojo humano a lo mucho percibe 1.000.000 de tonalidades de colores. Se dan cuenta ahora porque cuando van en este caso a los centros comerciales ven las teles y se ve mucho mejor que en nuestros ojos, porque hay mayor tonalidad de colores. El ojo humano, acuérdense, aproximadamente 1.000.000, pero ahí hay 16.7 millones de colores. Siguiente, para ir cerrando, tipos de imágenes. ¿Qué imágenes conocemos? Ahí se fue. Una es mapa de bits y el otro, imágenes vectoriales. Correcto, Esteban. Esteban me había ganado hoy también. Eso necesito también que lo recuerden, pero más que lo recuerden, quiero que me digan de la siguiente imagen cuál es un mapa de bits, o en esta representación, ¿en la izquierda o la derecha? Izquierda. Izquierda, dice Nicolás. ¿Qué dicen los demás? No, derecha, derecha mejor. Derecha mejor. No están seguros. A ver, Jesús dice izquierda. Los demás. Izquierda, Esteban.